Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hace escasos meses se ponía en marcha un nuevo grupo de trabajo de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, grupo de trabajo de transformación digital e inteligencia artificial, promovido y liderado de forma indiscutible por la doctora Teresa Robas del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla y el doctor Alberto Zamora del Consorcio de Salud del Maresma y la Selva de Girona, ¿no? El grupo nace con una doble vocación. Digamos que el impulsar la formación en nuevas tecnologías e inteligencia artificial y por otro lado su aplicación, su aplicabilidad en la práctica clínica en el campo de las dislipemias genéticas y la enfermedad arteriosclerótica, ¿no? El grupo promete una actividad frenética y como muestra un botón, y es esta serie de sesiones, de seminarios, este curso formativo que se desarrollará a lo largo de lo que queda de año en 7 sesiones mensuales de 30 minutos a las 8:15 de la mañana, exceptuando los meses de julio y agosto, ¿no? Para quienes no podáis ver en vivo las sesiones se colgarán en la página, el espacio de la página web de la Sociedad Española de Aterosclerosis, espacio dedicado al grupo y a estas sesiones. Entre la tarde correspondiente al mismo día de la sesión y la mañana siguiente ya estarán disponibles las sesiones. Y sin más, para esta primera sesión contamos con nuestro gurú de inteligencia artificial y todo lo que supone el desarrollo de proyectos de investigación, de aplicabilidad, de aplicación clínica de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, Alberto Zamora. Alberto, buenos días. El título de tu sesión, cómo integrar la inteligencia artificial en la práctica clínica sin perder el juicio clínico. ¿Cómo, Alberto? Bueno, vamos a intentarlo, explicarlo un poquito. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este primer seminario. Como ha dicho el doctor Díaz, desde la ASEA se ha propuesto una serie de seminarios para intentar acercarnos a la IA y su aplicación en el campo cardiovascular, pero siempre desde una visión crítica, porque así le podremos sacar el máximo partido. Y luego quiero empezar también pues dando las gracias al Laboratorio Sanofi por apoyar esta iniciativa. El Laboratorio Sanofi siempre ha apoyado la investigación, la generación de conocimiento y ahora pues también la generación de valor con la incorporación de las nuevas tecnologías en el campo de la salud. Quiero también agradecer a Carmen Hurtado, la secretaria de la SEA, porque sin ella sería imposible y voy a intentar ya compartir. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando de algo que sea nuevo, ¿no? Esto ya se inicia las redes neuronales en 1943, es en 1950, que os sonará seguro, cuando Alan Turing se plantea la pregunta, ¿las máquinas pueden llegar a pensar? Y nace el nacimiento de la inteligencia artificial, se sitúa en el 1956. Después ha ido evolucionando, ha ido gracias al desarrollo de las matemáticas, al desarrollo tecnológico, a la capacidad computacional, pero es en el 2022, con la salida del ChatGPT, cuando se democratiza y todos empezamos a usarla, ¿no? Y a partir de ahí ha sido brutal el uso, el desarrollo. Ya en el 2024 hablábamos de IA agéntica, en la que no le vamos a hacer preguntas, sino le que vamos a encargar funciones, como puede ser, oye, ayúdame a controlar el riesgo cardiovascular en mi zona o gestiona mi hospital. Y ya en el 2026 estamos hablando de la IA moderna, en la que hay estos agentes que hemos dicho, que pueden disponer de forma autónoma de herramientas, de memoria, que hay que con una capa de gobernanza y que ya estamos hablando de capas semicognitivas que están impregnando la sociedad. Y si os vais al gráfico de la derecha, veis en rojo hasta dónde se ha desarrollado la inteligencia artificial en los diferentes sectores, en azul las posibilidades de hasta dónde puede llegar, y si veis en verde, en medicina, fijáis todo el recorrido que nos queda. Y ya estamos hablando de gemelos digitales, de cyborg, que son organoides con bioimpresión, con inteligencia artificial, de transforming, que transforman datos en trayectorias vitales. O sea, hasta dónde vamos a llegar no lo sabemos, es una incógnita, ¿no? Pero sí que es verdad que la IA nos está afectando hasta como sociedad, ¿no? Tenemos a Alicia Framis, que es la primera mujer que se ha casado con un holograma, con iLex, que dice que tiene imperfecciones, pero que ya le gusta, y una de esas imperfecciones es que siempre le daba la razón y ha tenido que entrenarlo en que le lleve la contraria. Sabéis que una IA te daría la razón el 50% de veces que un compañero de trabajo te la discutiría, ¿no? iLex participa en la red que hay social ya de agentes
de inteligencia artificial, que es Smallbook, creado solo por agentes en lo que comparten conocimientos, están compartiendo guías, cómo llevas este paciente, cómo lo harías, han creado su propia religión. Y tenemos una sociedad en la que de repente somos capaces de pasar nuestras conversaciones del chat GPT a una IA para que nos diga qué relaciones son tóxicas o no entre nuestros compañeros de WhatsApp. Y luego hay afirmaciones que no sabemos si son ciencia ficción, si serán reales. Hay científicos prestigiosos que hablan ya de que en el 2040 los nanorobots podrán entrar en el cerebro de una persona viva y hacer una copia de todos sus datos que componen sus recuerdos y personalidad. Pero si pasamos ya a la medicina, los avances están siendo espectaculares. En el 2024 se dio el premio Nobel al proyecto AlphaFold, que era a través de inteligencia artificial generar proteínas en dimensión 3D, que eso va a significar un cambio brutal en la generación de nuevos fármacos. Sabéis, el tiempo medio de generar un fármaco son 12 años, un coste impresionante y que solo hay un 4% de éxito. Tuve oportunidad de ir en el Mobile, en el grupo, por cierto, de Sanofi, de inteligencia artificial, se estaban reduciendo ya los tiempos de nuevos fármacos en 5 años. Eso es brutal, el impacto que va a tener la medicina. Si nos vamos a otros proyectos que van a tener impacto en la salud, pues son las trayectorias generativas en las que se pasamos de calculadora a simuladoras de nuestro futuro sanitario colectivo, que han sido capaces de transformar una población y ver en 1.200 enfermedades qué riesgo tiene a través de datos sintéticos, y vemos cómo en la curva de la derecha igualan a las curvas, a las escalas de riesgo cardiovascular actuales, pero mejoran otras enfermedades como puede ser la demencia o el pronóstico de mortalidad. Digamos, otras cosas que nos pueden llamar más la atención, como curiosidades, como las gafas inteligentes de Google Glass han pasado a leer signos físicos, a leer electrocardiogramas, pero con nuevas funciones que nos dicen la edad vascular, el riesgo de una enfermedad coronaria, o que nos leen el plato de comida y nos dicen la composición nutricional y qué deberíamos cambiar. O el Google Street, que nos habla de variabilidad regional del riesgo cardiovascular en base a la contaminación que detectan en los edificios. Pero si hacemos una matriz de en qué estado están los diferentes proyectos de IA que van a impactar en la enfermedad arteriosclerótica, probablemente en lo que ya está teniendo más impacto y más evidencia es en la detección, encontrar ese paciente invisible, rastrear nuestras bases de datos buscando pacientes que podían tener una hipercolesterolemia familiar, como se está haciendo en Cantabria, también promovido por el laboratorio Sanofi, leer las historias clínicas e intentar detectar aquellos pacientes sugestivos de hiperglucemia familiar. También estamos avanzando mucho en los que es en la mejoría de la predicción y estratificación del riesgo, pasando a escalas multimodales. Probablemente vamos mucho más atrás en el tratamiento con esos gemelos digitales, pero es un futuro. Y el seguimiento de los pacientes en domicilio, con chatbots, con wearables, que nos ayudarán a de verdad cuándo tenemos que visitarlos. Al final, con esta introducción, yo creo que lo que nos queda a todos claro es que la IA ya no es una promesa tecnológica, que es la arquitectura invisible que empieza a redefinir cómo vamos a trabajar, cómo vamos a decidir y sobre todo qué queremos o cómo vamos a ser como sociedad. Y si nos vamos al campo de la medicina, ya es una transformación innegable que promete diagnósticos rápidos y una personalización del tratamiento, pero sin embargo tenemos que estar muy seguros que esta va a ser su fin, va a ser el bienestar del paciente y exigir un marco ético sólido. Y vamos a intentar navegar por lo que es la IA. Si nos vamos a la primera definición en 1955, lo hice muy bien. Es una subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar, y esa es la palabra clave, comportamientos inteligentes. Pero a veces tenemos la tentación, con lo que hemos visto, en pensar que la inteligencia artificial es un ser con superpoderes, que está en el Supercomputer Center y que además, desde hace 3, 4 años, ha abierto sus conocimientos a la sociedad y nos permite participar a través de los modelos de lenguaje de sus poderes, ¿no? Pero no, la inteligencia artificial no es una herramienta mágica, es una herramienta de multiprecisión. Y no es una herramienta sola, ese martillo que queremos hacerlo servir para todos, sino es esa navaja suiza, está formada por múltiples inteligencias y cada una a su vez va a generar una función concreta.
Y si nos vamos debajo de todas esas funciones, ¿qué es lo que hay? Pues son modelos matemáticos avanzados que al final ahí ya lo que hace son modelos probabilísticos. Ese caos biológico que es perfecto, pero que matemáticamente es difícil de interpretar, todo aquello que no son relaciones lineales, la IA nos ayuda a interpretarlo, esa geometría del caos. ¿Y cuáles son los tres componentes básicos de la IA? Pues los datos, y ahí ya va a ser la primera llamada de atención importante, es que si no hay datos de calidad, no habrá IA de calidad. Los parámetros, y eso es importante también porque los podemos predefinir, podemos decir que un algoritmo sea más sensible o más específico con las consecuencias clínicas que eso pueda tener, y el error. El error va a ser importante porque es con natural a todos los modelos de algoritmo. Y de entrada, la esencia en IA es que todos los modelos están equivocados, pero algunos, a pesar de que están equivocados, nos van a ser útiles. Y esta utilidad clínica va a depender de que seamos capaces de identificar, de comprenderlos y de mitigar sus desviaciones. Y por eso los algoritmos tienen sus métricas, su semiótica, ¿no? Cómo están calibrados, cómo discriminan, son contextos que ya nos suenan, área bajo la curva. Esos algoritmos no dejan de ser algoritmos matemáticos que van a cambiar en función de las características de los datos, de la calidad y, por tanto, cómo son de estables, si modifican o no, lo que hemos dicho. Si un algoritmo es muy sensible, podemos llegar a pedir pruebas innecesarias o tratamientos con efectos adversos sin clara evidencia, cómo son de precisos, de exactitud. Al final es como una herramienta que usamos usar en práctica clínica, en quirófano, y cómo está decalibrada y cómo funciona, ¿no? Pero luego, como he dicho, la inteligencia artificial son muchos modelos. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, nos centramos en lo que tenemos a la mano, los procesadores de lenguaje natural, deep learning, pero nos olvidamos, por ejemplo, del machine learning, y ahora lo veremos un poquito más, que es probablemente lo que antes va a llegar a la medicina, la práctica clínica. Si lo hacemos de una forma muy fácil, ¿qué es una IA discriminativa? Pues una IA discriminativa es un enorme Excel con múltiples columnas que tenemos el output puesto y tenemos las etiquetas que les enseñamos diferentes modelos y que aprende. Aquí le enseñamos diferentes cuadros y aprende a diferenciar con una precisión del 83% si es un Van Gogh. ¿Y qué es la generativa? Le enseñamos todo lo que hay en Internet, todo el conocimiento, acotando o no con nuestros prompts, y aquí le enseñamos caballo y es capaz de generar nuevas imágenes de caballos. Y si hablamos de los aprendizajes, cómo aprenden, ya lo hemos dicho, supervisado, es un Excel enorme en el que vamos a identificar patrones muy útiles, por ejemplo, la estratificación de riesgo. No supervisado, no tenemos etiquetas, pero identifica patrones y nos puede identificar nuevos biomarcadores de progresión, de respuesta, por ejemplo. Las redes neuronales, en que hay una red neuronal una detrás de otra y que va lo sencillo a lo difícil y que nos va identificando morfologías. Y a mí siempre me gusta poner estas dos imágenes. La IA es capaz de hacer esta fotografía impresionante, que ganó un premio internacional de fotografía, haciéndose pasar por humano, por cierto, pero también es capaz de confundir, y es un clásico de la IA, un chihuahua con una magdalena. Y eso ya, ahí la vamos a desmistificar un poco. Y luego la IA se satura. No sé si habéis visto cuando usáis el chat GPT, hay un momento, un gran modelo de lenguaje que usáis, que de repente empieza a repetirse, a fallar, y es que necesita, como nosotros, ahí son bastante humanos, echarse sus siestas. Esas redes neuronales necesitan parar ese bucle en el que pueden entrar y pueden cometer fallos. Y os voy a mostrar este artículo que se ha publicado la semana pasada en el Nature, en lo que han visto que se han entrenado más de 125 algoritmos que han generado publicaciones científicas, que incluso se han llegado a generar dispositivos para eh, pacientes y ciudadanos, que partían de una base de datos con error y probablemente están mal. Y son bases de datos que se han subido a las bases de datos públicos centradas en diabetes y en ictus, y en los que no se comprobó la fidelidad de esos datos. ¿Y por qué estos autores del Nature han descubierto que esos datos estaban mal? Por ejemplo, han analizado 100.000 pacientes diabéticos y solo había 18 posibles valores de diabetes, de glucosa. O bien durante todo el seguimiento no había pérdida de pacientes, no había fallecimiento, ¿no? Tenemos que ser muy cautos a la hora de interpretar los algoritmos y sobre todo su procedencia y mucho cuidado también con las bases de datos públicas. Por un lado, la calidad y por otro lado, el origen muchas veces de estas bases de datos públicas son datos de población americana oriental que poco tienen que ver con nosotros.
todos habéis hecho una búsqueda en el chat GPT, en otro modelo de lenguaje, y os han salido citas bibliográficas perfectas. Y este trabajo lo que intenta es intentar hacer un score para ver cómo era la cantidad de fallos. Y en más de 500 referencias encuentra fallos en torno al 7%. Es verdad que están mejorando y es verdad que esos fallos en las referencias bibliográficas diferenciaban de los modelos de lenguaje más generalistas como el ChatGPT a los más específicos como el ICITI, en los que disminuía. Yo siempre a los alumnos de la facultad les digo usar ChatGPT, pero ponerme los 10 fallos que hayáis encontrado. Si seguimos en el desarrollo de la IA, hay sesgos, algoritmos que tenemos que conocer, y si lo hacemos de manera muy fácil, tenemos sesgos que dependen de los datos, ya hemos visto la calidad, pero también la representación. Podemos usar bases de datos en los que la población haya infrarrepresentación de mujeres o determinadas etnias o determinados grupos de edad. Luego, sesgos del algoritmo, hemos visto, puede ser un algoritmo que funcione perfectamente en su base de entrenamiento, está sobreentrenado, pero lo sacamos de ahí, no es capaz, o que funciona, como hemos dicho, con unas métricas que no son ajustadas a la realidad. Y luego son sesgos de interacción humano-algoritmo. Por ejemplo, si le decimos al algoritmo aprende de nosotros, pues infraestimará el riesgo en la mujer, infratratará en la mujer el riesgo cardiovascular, a pesar, incluso en prevención secundaria, porque es lo que hacemos en la práctica clínica. Y para evitar esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues bases de datos diversificadas, y aquí tiene un enorme papel las bases de datos de los registros de las sociedades, como el registro de la SEA, que son datos que representan al conjunto de la población con buena calidad. Tenemos que hacer siempre pensar en el sesgo, desde el desarrollo hasta la implementación, hacer auditorías de equidad, por sexo y etnia sobre todo, y hacer una formación continua del profesional e incluir al paciente también. No sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de una nueva eh, enfermedad que se llama Vixonimanía. Se salió a la luz en el 2024 y es un picazón de ojos e hinchazón de los párpados en gente que usa muchas pantallas, y la prevalencia es una de cada 90.000. No os veo, pero me gustaría que levantarais la mano cuando habéis visto esta enfermedad. Bueno, pues esto fue un experimento. Una científica noruega hizo dos papers falsos, dos preprint, los subió a las redes, y a partir de ahí los grandes modelos le presentabas estos síntomas y te mandaba al oftalmólogo, ¿no? Y entonces, bueno, indica la vulnerabilidad de la inteligencia artificial. Hay otro artículo reciente en que habla que un algoritmo de inteligencia artificial creado con 200 millones de datos los podemos modificar con 200 papers falsos. O al revés, podemos ir de las conclusiones de un estudio a marcha atrás. Oye, yo quiero obtener estas conclusiones, hazme la base de datos, diséñame los estudios y públicame los papers para hacerlo. Tenemos que vigilar la ciencia. Bueno, esta es la RESI. Eh, bueno, luego tenemos que, como todo lo que usamos en medicina, no tenemos que dejar fascinarnos y tenemos que pedirle evidencia. Probablemente no tenemos que pedirle a todos la IA que haya ensayos, pero sí que tenemos que pedirle no solo que retrospectivamente nos muestre su valor, sino que aquello que dice que hace, si mejora la detección de pacientes con valores elevados de colesterol, pues en la práctica clínica tiene que ser capaz de mostrarlo, y también de una forma segura. Pero luego muchas veces, si lo estáis viendo, ¿no? Hay muchos papers, muchas presentaciones, pero hay poco impacto en práctica clínica general. Y muchas veces es que estamos confundiendo todavía eficacia, que es lo que estamos demostrando en laboratorio, en ese paper que hemos hecho en unas condiciones estándar, como puede ser un registro de una sociedad, a lo que es la efectividad en práctica clínica. Y tenemos que medir, por tanto, tanto el rendimiento técnico como la utilidad clínica. ¿Y por qué falla en clínica? Pues porque no está calibrado en nuestro contexto local, ¿no? Cuando os ofrecen IA, y mañana la podéis usar, no quiero que me la calibres en mi población, y cuando me ofrezcas un área de la curva estable y me la estés monitorizando, la poder usar, no mejora las decisiones reales o no está implementada en los procesos. eh, Implementar la IA sin resolver los sesgos, las inequidades por sexo, por ejemplo, lo que hace es multiplicar una velocidad enorme, o no es interpretable esa caja ciega que no sabemos qué estamos haciendo y que puede provocar en el paciente y en el profesional ese eh, estrés por IA, que no sabemos qué está pasando, por qué tenemos ese riesgo, ¿no?
y, sobre todo, lo que hemos dicho, falta de validaciones externas y, sobre todo, de monitorización. Hay diferentes guías que ya están saliendo para ayudar a monitorizar esa IA. Una es la Tripod AI, el algoritmo de estratificación, pruebas AI, que os va a ayudar a la detección de sesgo. Lo que hay que tener claro es que un área bajo la curva de 0,95 no quiere decir que clínicamente sea útil. Y lo que está pasando en las organizaciones es que probablemente estamos asistiendo a lo que se llama IA en la sombra, y las organizaciones están comprobando solo esa punta del iceberg. O sea, de forma sistémica no está implementada la IA en nuestro hospital, pero sí que la estamos usando a veces para ayudarnos en tomar decisiones clínicas o terapéuticas en nuestro ordenador, ya sea uniéndonos a servidores públicos. Y tenemos que ser conscientes de que hay una iatrogenia algorítmica, ¿no? Que es lo que hemos dicho, que no haya la suficiente evidencia, que no esté dando una respuesta clínica, que no esté integrada, que no sepamos por qué, por esa opacidad de la caja negra. Y tenemos que transformar esos flujos invisibles de trabajo en flujos controlados y herramientas de ayuda, y para eso necesitamos formación. Y la mala praxis en era algorítmica, ¿de qué puede venir? Pues son tres fundamentales. Error por omisión. O sea, no usamos la IA cuando es el GOT, el estándar. En una imagen que claramente nos supera, que está validada y nos dice que es maligna, no la estamos usando para descartar o no y confirmar la malignidad. Un error muy importante, que luego lo vamos a hablar más en profundidad, es que no hacemos caso a la evidencia clínica y seguimos la IA, pero sin confrontarla. Y un error también frecuente es que no estamos informando a nuestros pacientes que nos estamos ayudando de la IA a la hora de tomar una decisión clínica. Este artículo que ha salido recientemente, hace un par de semanas, es muy, muy bonito, ¿no? Porque dice, oye, ¿qué nos interesa? ¿Que la IA acierte el diagnóstico final, o lo que haga es que se comporte como un clínico con el razonamiento que hacemos en la clínica? ¿Y qué quiere decir razonamiento clínico? Pues hacer diagnósticos diferenciales, hacer hipótesis alternativas, seleccionar las exploraciones apropiadas en contextos de efectividad y seguridad, propuesta terapéutica o plan terapéutica, estudio comorbilidades, y vemos que sí que los grandes modelos de lenguaje igualan con área de la curva importante al clínico en las respuestas simples, pero no nos mejoran o no nos superan cuando abordamos un paciente con su complejidad biológica social. Por lo tanto, la supervisión humana, el human in the loop que le llaman en IA, no es una opción, sino es una obligación deontológica ante herramientas que carecen de juicio clínico real. ¿Y qué pasa si estamos en clínica y la IA dice una cosa y nosotros pensamos que es otra? Os he puesto este tuit de José Fijó, que es un internista que sigo y que me parece que hace siempre unas reflexiones geniales. Dice, pues mira, primero quítate el ego, porque a lo mejor en eso la IA es dominante. Si estás hablando de radiómica, que la IA es capaz de ver patrones citologénicos que no se va a ver en ojo humano hasta dentro de 5 años, y te está hablando de malignidad, pues te está superando. En una zona de autonomía en la que somos superiores, como hemos dicho, ese paciente mayor, frágil, con muchas comorbilidades, con fragilidad social, o esa zona de colaboración en la que hablamos de inteligencia aumentada, en la que los dos estamos aportando, o bien en que hay un total desacuerdo, en una zona de incertidumbre. ¿Y cómo actuamos ante una discrepancia con la todopoderosa IA? Pues primero hay que reevaluar. A lo mejor tienes razón. Estamos viendo un paciente cardiovascular que lleva 8 fármacos, que estaba viendo interacciones farmacológicas que no habíamos detectado. Y eso pasa en la clínica. Hasta un 30% de las veces ponemos estatinas con interacciones con otros fármacos. Pero si seguimos dudando, lo que tiene que prevalecer es el conocimiento clínico, el conocimiento biológico, la evidencia científica. ¿Y qué haremos? Lo haremos la evidencia científica, pero lo dejaremos constancia en nuestro curso clínico. No hemos hecho caso al escenario que me planteaba la IA, pues porque no estaba validada, porque no había una evidencia concordante. Y siempre lo vamos a reportar, porque eso va a ayudar al proceso de mejora continua de la IA en clínica. Y al final, lo que tenemos que hacer es lo que propone la Comisión Europea, es ser capaz de entender el prospecto del algoritmo y pedirlo. Cuando queremos implementar IA en nuestros servicios, en nuestros hospitales, tenemos que preguntarle a los que nos venden, oye, esa IA, ¿dónde está hecha? ¿Con qué población? ¿Qué intención tenía? ¿Uso primario o secundario? ¿Cómo has medido los niveles éticos? ¿Has tenido consideraciones de no excluir a grupos minoritarios? ¿Cómo la has diseñado? ¿Cómo has hecho esos hiperparámetros? ¿Qué estás priorizando? ¿El coste, la clínica? ¿Cómo estás valorando la ética, eh,
la normativa vigente, en qué poblaciones la has entrenado, cómo lo estás evaluando, pero no solo los datos, las métricas, los resultados, qué limitaciones tiene, cada cuánto lo estás evaluando y cómo lo vas a hacer. Que sabéis que a partir de ahora, tanto los desarrolladores, distribuidores como usuarios tienen la obligación de validar y evaluar periódicamente la IA. La ética, que no se nos olviden los 5 reglas básicas de uso ético de IA en clínica. Primero, lo hemos hablado, desarrollo inclusivo mediante equipos interdisciplinarios, heterogéneos y podemos a minorías y pacientes. Estamos en un proyecto que hemos pedido a FEDER para intentar hacer gemelos digitales, bueno, sobre todo datos sintéticos en la quilomicronemia familiar, y han participado los pacientes desde el inicio y ha sido muy enriquecedor. Transparencia y responsabilidad, claridad absoluta en funcionamiento de la caja negra. Si no lo entendemos, no podemos usarla, y sobre todo ser conscientes de las desviaciones, del drift, de las caídas de funcionamiento de la IA, consentimiento informado, como hemos dicho, evaluación continua, no es un software estable, es un algoritmo matemática que su comportamiento va a cambiar y va a depender de muchas cosas, y sobre todo nosotros, formación y capacitación. Sabéis que las instituciones sanitarias tienen ya la obligación de formar a sus profesionales a todos en una evaluación mínima de la IA. Luego habrá una capa intermedia, que pueden ser asesores y que pueden ser los intérpretes con los perfiles técnicos, y luego habrá el nivel extremo máximo, que son los que van a ir la gobernanza y vigilar la IA. Os muestro aquí una herramienta que se ha hecho en Cataluña, el TIC Salo con la Universidad de Girona, muy útil, en que es una autoevaluación con 100 preguntas en la que tu algoritmo te va a decir y te va a informar sobre qué normativa legal hay detrás, sobre la transparencia, la justicia, la seguridad, la responsabilidad, la privacidad, la autonomía y la sostenibilidad. Te hace preguntas como, por ejemplo, ¿vuestro sistema de IA registra registros automáticos de su funcionamiento de manera continua? Hay que tener claro que tenemos que poder rendir cuenta y decir, oiga, usted, ese algoritmo, ¿por qué tomó esa decisión en ese momento de indicar un cateterismo? ¿Qué valores que hizo? ¿No? Yo creo que es una herramienta gratuita, accesible en varios idiomas, que puede ser muy útil. ¿Y cómo lo vamos a implementar en práctica clínica? Pues primero, lo que he dicho, valoraremos calidad de los datos. Aquí entran otras profesiones como ingeniero de datos, biomédicos. Vamos a ver cómo se funciona el algoritmo en su fuente de entrenamiento o validación interna. Vamos a probarlos fuera, validación externa. Hay diferentes escalas para valorarlos. Vamos a hacer pequeños pilotos para ver cómo se encaja en el flujo real, su seguridad, si mejora decisiones clínicas o no, su seguridad, y sobre todo dejar muy clara la gobernanza de la IA, quién responde ante errores, y si damos a aceptar, nosotros somos corresponsables de las decisiones. Y tenemos que tener una cosa en cuenta que me ha gustado mucho, que es el concepto de alineación situacional, que no deja de ser que la IA sabe cuando la estás evaluando, y no es que sea muy lista, sino lo que como está entrenada con todo el contexto que hay en Internet, pues sabe cuando está ante un test de Turing que la estás examinando. Y sabe también cuál es la respuesta que tiene que dar para que sea positiva. Y a su vez hay técnicas informáticas y de ingeniería para evitar que la IA sepa que la estamos vigilando. Eso me ha parecido apasionante y es una fuente de investigación increíble. Y luego ya como profesionales, ¿qué 5 preguntas me tengo que hacer ante un algoritmo de la IA, ante una decisión clínica, que voy a dar mi acepto, mi valido, mi orden médica, valido la petición de tratamiento o de diagnóstico? ¿Soy yo quien toma la decisión final o está actuando el sistema de forma autónoma? Si esa IA implica decisiones médicas de diagnóstico o tratamiento, es un dispositivo sanitario como puede ser una bomba de insulina y exige un marcado CE por la Comisión Europea, que exige que es seguro, con informática, y que ha sido validado. Como he dicho antes, esta validación técnica no implica que sea una validación clínica, que también la tenemos que exigir. ¿Sabe el paciente que estamos usando la IA? Se lo he dicho. ¿Estamos usando algún filtro para evitar alucinaciones? Como hemos visto, estamos comprobando algunas referencias bibliográficas, estamos comprobando algunos textos. Nos está llamando la atención alguna trayectoria, como hemos dicho, y por eso los clínicos somos fundamentales también en el desarrollo de la IA. Y luego entendemos por qué estoy tomando esta decisión, qué variable ha tenido en cuenta, cómo la ha tenido. Y esas son las 5 preguntas que tenemos que considerar antes de decir acepto la decisión. Ya estoy acabando. ¿Y cuáles son los riesgos epistémicos de la IA? Trabajo precioso también, con más de 900 líderes de 143 países. Dice, oye, ¿cuáles son los riesgos? Pues los riesgos epistémicos es que afecta al conocimiento, es que tengamos una confianza ciega y tengamos una
falta de validación crítica. Después, que haya una regulación que sea proporcional, no puede frenar la innovación, pero tenemos que priorizar la seguridad. El objetivo final es mejorar lo humano, no es ahorrar solo tiempo ni solo dinero, tenemos que mejorar la atención. Por eso tiene que haber siempre una optimización holística, tiene que haber siempre una comunicación transparente, no podemos estar llenos de alertas, saber qué está pasando. No hay, tenemos que olvidar que se trata de una aproximación probabilística. Ahora cada vez más se habla de que la IA tiene que darte los resultados con intervalo de confianza. Tenemos que adaptarlo a nuestro paciente y sobre todo hacer auditorías independientes continuas. ¿Y sabéis cuáles son el principal riesgo que deriva esto? La esclerosis epistémica, que no es una enfermedad, sino que es que perdemos capacidades. Parece que perdemos capacidades técnicas, se está comprobado en endoscopistas a los 2 meses y capacidades eh, clínicas en 3 meses. Los muy expertos pues empiezan a decaer y los más juniors, los residentes, tienen un tope de aprendizaje. Pero eso no solo afecta en el individuo, en el clínico, afecta en la organización. ¿Por qué? Porque la organización pierde capacidad de respuesta. Vuelve a un estado embrionario, no puede reaccionar, es más dependiente de los procesos tecnológicos. Fractura el trabajo en equipo y la ruptura del aprendizaje. Y en este artículo es precioso, dice, oye, ¿cómo podemos evitar que perdamos el conciencia clínica? Dice, oye, dejar de pensar en la IA como el oráculo que todo lo sabe y pedirle que os lleve la contraria, ¿no? Como una pareja, como la pareja inicial, que, oye, llévame la contraria y hay que decirle, no alucines, pero también de vez en cuando llévame la contraria. Hacer una evaluación independiente. El médico por un lado, la IA por otro lado, se confrontan como un peer review y se toman decisiones y se aporta el por qué sí y el por qué no. Y como organización dice, oye, haz auditorías de competencia manual a tus clínicos de vez en cuando, párale la IA y dile que resuelvan escenarios clínicos complejos. Ponle simulaciones. Hazle, por supuesto, alfabetización en IA y, por supuesto, cultiva las habilidades que son irreemplazables, como es la valoración total, la empatía, el contacto físico y la valoración multidimensional humana. Y a nivel personal también hay que pensar, ¿no? Dice, oye, llevo 2 meses usando la IA, he dejado de ser crítico, pues a lo mejor tengo que hacer un barbecho intelectual y parar un poquito y volver a mis competencias. Como hemos dicho, también la intención de estos seminarios es hacer pequeñas pinceladas de casos de uso. Voy a mostrar muy rápido uno que estamos haciendo en nuestro hospital, que es una plataforma semicognitiva de atención al paciente de alto riesgo vascular. Hemos empezado con pacientes de hipercalcemia familiar y ahora estamos con pacientes en 2 territorios vasculares o en un tercero con infarto reciente, que son los más de mayor riesgo. Lo que hacemos es combinar algoritmos que buscan red flag de red fenotipos electrónicos de riesgos. En segundo lugar, algoritmos de estratificación de riesgo, pacientes hipertérmicos familiares, en los que implicamos criterios clínicos, laboratorios, genéticos, de imagen y carga lipídica en función de cuándo se ha empezado el tratamiento, qué intensidad, duración. Hemos visto patrones diferentes en mujeres y hombres. La mujer más dismetabólica, el hombre más de carga lipídica. La mujer tiene mayor riesgo, por ejemplo, la circunferencia de cintura y en el hombre más en la edad que se inicia esta tira, esa carga lipídica, y nos lleva también a proponer que en un futuro haya escalas de riesgo cardiovascular individualizadas y dinámicas. Y a esto le hemos asociado, por otro lado, un tercer módulo que es el monitoría, en el que estamos en tiempo real viendo la calidad del dato, cómo se parece nuestra población a la que hemos entrenado, que en este caso es la de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, y cómo se está comportando en esas métricas, si están decayendo o no, y sobre todo en la ética en mujeres y en las señas diferentes. Y todo eso estamos alertando en función de la gravedad, puede alertar a la administración sanitaria, a la administración del hospital, al equipo técnico. Y luego, por último, un lipidólogo virtual que es el DipiFull, que llevamos mucho tiempo y ahora estamos evolucionando hacia ese IA agente que es un director de orquesta que se sabe todas las guías y que está dando pie, que presentaremos pronto los resultados. Y al final todo esto lo estamos integrando en un espacio de datos que hemos llamado Ecodato Cardiovascular de la Corporación de Salud, en la que conectamos esos contenedores y sobre esa población estamos trabajando en tiempo real sobre nuestra población y de forma segura en nuestra estructura. Y acabo, las reglas de oro de la IA clínica es, la IA recomienda, el clínico decide, exigir validación externa antes del uso rutinario, toda recomendación debe ser trazable e interpretable, nunca usaría sin conocer la población de origen, el objetivo y sus límites, medir el daño potencial, y aquí también está el sobretratamiento, no solo el beneficio, y vigilar las caídas que se llaman drift y retirarlas si es peligroso.
Estamos ante un nuevo paradigma clínico. Los clínicos tenemos que aprender semiología del dato y lectura crítica de los signos algorítmicos. ¿Y yo qué he hecho? Os voy a compartir muy breve lo que hago. Lo que intento es, para intentar acercarme a esto que es imposible saber porque cada día va evolucionando, sabéis que las grandes revistas han hecho su revista paralela sobre la de IA, New England JAMA Digital Health. Por ejemplo, la OMS y la Organización Panamericana de Salud ha hecho un programa gratuito de alfabetización, que os lo recomiendo. Las diferentes administraciones sanitarias están creando módulos de formación. Yo, el que conozco, el Departamento de Salud, el TIC Salud, tiene documentos muy buenos en ambos idiomas y luego, por supuesto, recomiendo que sigáis en este proyecto. Y luego me he hecho mis gurús digitales a los que cada mañana me leo el periódico y los sigo. Son clínicos que los conoceréis: Julio Mayor, cirujano; Ismael Saite, internista; Juan Mora, internista; y José Fejó, internista, que hacen una valoración siempre muy buena y aportan mucha información. Y luego sigo a Berger, que hace unas guías y reflexiones. Y como conclusión y mensaje para llevaros a casa: ignorar la IA es muy arriesgado, porque es como ignorar que estamos en la época informática que llegó y que tenemos que aprender, que la curva de aprendizaje es crítica, que no nos vengamos a menos, que ningún algoritmo comprende el contexto social, biológico, emocional y completo como el profesional sanitario, y que a pesar de a veces la urgencia nos deje que tomemos las riendas, porque si no esta ola nos va a arrasar. Y no solo esto, sino que nos van a transformar en validadores del algoritmo o que van a usarla para que veamos aún más pacientes con el tiempo que ahorramos con la IA. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que nos sigáis en los próximos seminarios. Gracias. Y, Muchas eh, gracias, Alberto, por tu excelente presentación. Tenemos nada, un par de minutitos por si hubiera alguna pregunta por el chat. Os podéis pronunciar a través del chat y ahí se la transmito yo directamente a Alberto. Si no, Alberto, mientras alguien se anima, nada, muy brevemente, decías en una de las diapositivas el fin de las cajas negras, pero y ahora mismo creo que a todos es de lo que más nos preocupa, las cajas negras, ¿no? Es decir, saber cómo ha procesado la información y de dónde viene la recomendación que te da. Y eso en el día a día, cuando tú quieres hacer, pues, entras en el OPD Evidence para que te ayude a una revisión o para que una búsqueda bibliográfica o un resumen de un artículo, ¿tenemos alguna herramienta para detectar algún fallo en el procesado de la información? Me abruma esa caja negra. bueno, esa caja negra, primero lo has dicho muy bien. El Open Evidence, que ahora ha pasado a ser Close Evidence, tienes claramente ese pasaporte de cómo funciona, ¿no? ¿Qué fuentes? Está restringido ahí, está validado. Eh, Otra cosa es lo que he comentado, ¿no? Cuando a veces implementamos en práctica clínica, llega alguien y te dice: oye, he desarrollado ese algoritmo que el otro día nos propusieron, que va a disminuir la lista de espera porque es capaz de filtrar las interconsultas de atención primaria. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué uso voy a hacer? Si voy a hacer uso de investigación, bueno, vamos a validarlo, o sea, pasar a un comité ético. Si voy a hacer un uso clínico y me va a impactar en mi decisión clínica, ¿tiene certificado CE? ¿Me puedes decir cómo está entrenado? ¿Cómo lo vas a monitorizar? Y esa es la pregunta clave, ¿no? Sobre todo, ¿cómo está validado, certificado y cómo lo están monitorizando, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, me lo cuento, un caso de uso muy exitoso, ¿no? Nos dice: oye, mira, esta IA para que os va a leer placas de óseas en atención primaria. Y lo hicieron muy bien. Me dijeron: te lo vamos a implementar 3 meses cuando el área bajó la curva en tu población sea 0,98, que es la opción óptima, y pondremos un equipo que te lo estará monitorizando esa área de la curva, te lo implantaremos en producción. Eso, yo creo que tenemos que formarnos y ser críticos. Eh, José Luis, me parece que hay alguna pregunta en el chat. No sé si. Pero lo abro yo. Ah, no. No, nos comenta el doctor Guijarro que el chat está desactivado. No sé si Carmen puede hacer algo Sí, sí, por yo ello, las porque veo. yo Hay una primera pregunta que habla del Open Evidence, que dice lo que acabo de decir, que ahora ya no está abierto. La Unión Europea han hecho una primera prueba y que ahora quieren probablemente, bueno, ver cuál es el modelo siguiente. No entiendo bien qué pregunta me quiere hacer, sino ahora es del doctor Guijarro. Y la segunda pregunta dice: algoritmos que cambian, ¿cómo podemos
falsear la IA si cambia con el tiempo. Es ciencia, es un instrumento potencialmente útil y muy peligroso. ¿Cómo podemos proceder a un consentimiento informado? A ver, que siga, que no la veo bien. A un paciente si le damos una respuesta usando una caja negra que nosotros tampoco comprendemos. Basta con decirle al paciente que usamos IA. Uf, y Carlos siempre hace preguntas interesantes y difíciles. ¿Cómo podemos? Cambia con el tiempo lo que he dicho. Monitorización continua, siempre, siempre, siempre. Y de hecho, por ejemplo, en Cataluña a nivel institucional se está trabajando en una plataforma centralizada donde estarán los algoritmos validados y que esa plataforma estará monitorizando todos los algoritmos que se están usando en el sistema de salud. Hay que monitorizarlo, no fiarlo. Pero aquí también quiero añadir que probablemente estemos entrando en falso si en nuestra institución lo que hacemos es al servicio TIC, al ingeniero de IA, oye, vigila la IA, así sin más, sin dar recursos, sin dar sistemas, probablemente se cuelen muchas cosas. Y luego a nivel individual os he mostrado algunas herramientas que puedes validar, cómo se ha hecho ese algoritmo, cómo está, la ética. En cuanto a ciencia o instrumento potencialmente muy peligroso, pues sí, las dos cosas. Podrá ser el sentido que queramos darle, lo que queramos ser como sociedad y que lo que queramos ser como servicio sanitario. A nivel general ya ha habido suicidios inducidos por la IA, ya ha habido muchos problemas a nivel médico, ya lo hemos visto, que han sido experimentos, pero que han hecho falsedades. Tenemos que estar, por eso tenemos que estar ahí. Los clínicos creo que participar en todas las fases para darle la visión clínica y la visión ética. Y a su pregunta, decirle cómo podemos informar una caja negra que tampoco nosotros comprendemos, es que no debemos usar, creo yo, cajas negras que no entendemos. Otra cosa es el departamento de ciberseguridad que uso la caja negra y me dice, desde que la uso tengo 100 ataques menos. Ahí mi objetivo es que pero cuando estamos con personas yo creo que tenemos que sacrificar exactitud en algunas cosas y proporcionar interpretabilidad. Cada vez hay técnicas algorítmicas que puedes ir hacia atrás y ser trazable en aquel momento. ¿Por qué me dijiste que ese paciente tenía un riesgo de infarto 5 veces? Por esto, por esto y por esto. Usar técnicas de explicabilidad como SHAP, que no dejan de ser técnicas matemáticas, pero no dicen qué peso tiene cada variable. Y siempre someterlo. Ahora siempre se dice, por ejemplo, que en la generación de datos simulados, datos sintéticos, siempre tiene que haber clínico y siempre tiene que haber una validación, que lo que hemos visto, longitudinal con la clínica. Oye, el otro día ponían un ejemplo, acabó un estudio en el que había niños con demencia a los 4 años. Pues probablemente hay un error ahí, por mucho que las proporciones de hombres y mujeres diabéticos estén bien, ¿no? Y basta con decirle al paciente que usamos IA, no. Yo creo que, mi opinión, no sé, no soy experto en ética, pero hay que decirle, usamos este algoritmo que tiene este intervalo de confianza, que me está ayudando a tomar esta decisión, que puede ser que sea un falso positivo, pero como otras cosas, pero no creo que basta con decirle que usamos la IA. Muy bien. Bueno, en principio no vemos más preguntas. No sé, Alberto, si yo he actualizado y no veo más preguntas. Yo tampoco, ¿eh? No veo ninguna más. No sé si veis estas dos que hizo Carlos. Pues nada, agradecerte una vez más toda tu contribución a la ciencia en este campo, tu liderazgo, tu coliderazgo en el grupo y la excelencia de tus presentaciones. Gracias por ponernos un poquito de luz en este rápido camino, pero difícil camino. E insisto que la presentación estará disponible entre esta tarde y mañana por la mañana y luego quedará persistentemente disponible en el espacio que la sea habilitado para este programa formativo. Nada más, muchas gracias Alberto nuevamente. Pues muchas gracias a ti por la excelente moderación y a todos. Yo creo que entre todos tenemos que ir aportando poquito a poquito y enfrentarnos a esto que tenemos delante. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, os convocamos para el próximo mes y un saludo a todos. Gracias a Dios. Hasta luego.